temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. ¿Quién se igualará a Jehová? Nadie, dice el salmista, absolutamente nadie. Y estamos esta mañana, ¿cierto? Y hemos venido a alabar el nombre del Señor, hemos venido a gozarnos también de lo que Él ha hecho. Y como dice David en este salmo, celebrarán los cielos tus maravillas. ¿Por qué? Porque dice allí que Dios es poderoso y su fidelidad, ¿cierto?, nos rodea. Así que les doy la bienvenida, queridos hermanos, a este culto de adoración al Señor, donde vamos a poder estar disfrutando, ¿cierto?, de todas las bondades de nuestro Dios. Los invito a ponernos en pie para orar a este Dios creador y invocar su nombre, ¿cierto?, para este culto en esta mañana. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos y tenemos la certeza de que tú estás esta mañana en medio de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has acompañado, porque tú has dirigido nuestros pasos para estar aquí hoy en tu casa de adoración. Te pedimos, Padre, por aquellos que vienen en camino, para que tú apures sus pasos, Padre, y no se pierdan de esta bendición de poder congregarnos en comunidad. Te pedimos también por aquellos que no van a poder estar con nosotros, que tú les bendigas igualmente en donde quiera que ellos estén. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí y poder alabar tu nombre. Quédate, Señor, en medio de nosotros, en medio de las clases, en medio de todo lo que se haga este día, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es alabar, dice la palabra del Señor, así que voy a dejar a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza para que nos dirijan, ¿cierto?, en unos cánticos. Buenos días, hermanos, saludamos en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado y nos ha permitido estar delante de su presencia, para que vengamos con un corazón reverente delante de Él, considerando a quién estamos cantando, a quién estamos adorando. El Señor es santo y 3 veces santo. Acerquémonos al Señor con un corazón de alabanza, con un corazón reverente, considerando que estamos cantando al Dios creador de todas las cosas.
tenemos de poder alabar el nombre de nuestro Señor. ¿Pueden tomar sus asientos? El Salmo 86, en sus versículos 1 al 7, nos invitan a orar de manera continua. Y dice David en esta oración, dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamé, porque tú me respondes. Qué mayor confianza y certeza tenía David de decir que Jehová nos escucha, que Jehová escucha nuestra oración, y que además esa seguridad le daba a él porque decía que Jehová le respondía. Qué mejor saber y tener la certeza de que nuestro Dios responda a nuestras oraciones. Por supuesto que no en nuestros tiempos, ¿sí o no? Porque si fuera nuestro tiempo sería un segundo después de la oración. Pero el salmista nos dice que el Señor tiene su tiempo para responder nuestras oraciones. Y vamos a orar y vamos a pedir al Señor por nuestros pecados. Vamos a confesar nuestros pecados, y esta oración se la voy a pedir a nuestra hermana Elena. Así que nos puede dirigir en una oración de confesión de pecados. Amén. Bueno es alabar la bondad de Dios, también dice el salmista en el Salmo 92, del 1 al 4, dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia. Hoy en la mañana nosotros, o ustedes cuando se levantaron, anunciaron esa misericordia del Señor, agradecieron al Señor por este nuevo día que Él nos regaló. El salmista dice que eso es muy bueno, anunciar por la mañana tu misericordia. Y en la noche, cuando nosotros nos vamos a acostar, recordar la fidelidad del Señor, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en tus obras de tus manos yo me gozo, porque me has alegrado. Yo sé que el Señor les ha alegrado durante la semana, y tal vez nosotros nos recordamos más de lo malo que nos pasó que de lo bueno, pero el salmista nos lleva a anunciar por la mañana su misericordia y por la noche recordar la fidelidad del Señor. Le voy a pedir a nuestra hermana Ruth Méndez si nos puede dirigir una oración de gratitud al Señor por esta misericordia y por esta fidelidad que nuestro buen Dios nos mantiene. Aquí adelante sí nos puede dirigir para que se pueda escuchar en la transmisión. Amado Padre, a usted le damos las infinitas gracias. Muchas gracias por la bendición de tener un día más de vida, y esta bendición también que usted nos ha dado, porque hemos podido llegar a su casa de oración. Gracias por este privilegio, porque somos sus hijos. Muchas veces, Señor, le fallamos, pero usted en su amor y misericordia, usted siempre está a nuestro favor. Padre, le agradezco a usted grandemente este día, porque me ha dado la fuerza para poder llegar. Y como también le pido por cada uno de los hermanos que han podido llegar acá al templo, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros la llegada acá.
venimos, Señor, con deseo de aprender y de ser unos mejores hijos, esperando que usted, Señor, pueda estar, Señor, con su oído atento y nos escuche y nos responda a nuestras peticiones, a nuestras necesidades que tenemos. Agradecer, Señor, todo lo que usted nos da cada día. Todo esto se lo dejo a usted en las manos suyas, esperando que usted, Señor, dé respuesta a cada una de las peticiones de cada uno de nosotros y que la llegada acá no sea en vana. Todo se lo dejo a usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los voy a invitar a que se pongan en pie, porque la palabra del Señor nos invita a alabar a Jehová desde los cielos, a alabarle desde las alturas, a alabar al Señor en donde quiera que nosotros estemos. Así que los voy a invitar a ponernos en pie para que el Ministerio de Alabanza nos acompañe con algunos cánticos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Que este salmo nos ayude a reflexionar en torno a su palabra, en torno a nuestros caminos, y que el Señor nos ayude a cada día a poder vivir para la gloria de su nombre. Tú eres el que limpia mi iniquidad.
gracias al Señor y seguimos adorando a nuestro Dios a través del Salmo 121, que lo puedan buscar en sus Biblias. Salmo 121. Lo vamos a leer todo al unísono. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Los voy a invitar ahí que están paraditos a que puedan abrir sus Biblias y buscar en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a dar lectura al capítulo completo. Vamos a leer de forma alternada y el último versículo lo leemos todos juntos. Hechos capítulo 3.
Y lleva por título la palabra del Señor, la curación de un cojo. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijándole en él los ojos, le dijo: Mira. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os hiciese imposible. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. La fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado esto. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Juntos. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta a su maldad. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Julio si nos puede dirigir en una oración de iluminación para que el Señor guíe, ¿cierto?, a nuestro pastor, quien nos trae la palabra en esta mañana. Padre, te damos las gracias primeramente
porque tú permites que estemos esta mañana en este lugar para adorarte y para agradecerte todo lo que haces cada día por nosotros. Gracias, Padre amado, y pedimos, Señor, en este momento, para que tú ilumines, Señor, a aquel predicador, a nuestro pastor, para que usted sea guiándonos, sea dando usted la palabra en su boca, Señor, y que todo lo que él pueda hablar, Señor, se provenga de ti. Padre amado, te pedimos que tú lo guíes, que tú lo ilumines, Padre amado, y que tu palabra llegue a cada uno de los corazones que ha llegado esta mañana, Señor, para recibir de ella. Padre, te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bien, mis queridos hermanos, les saludo en la paz de Dios y también decir de que necesitamos luz de Dios, luz de su palabra, pero Dios, además de bendecirnos con la luz de la palabra, que es la que nos guía, también nos ha bendecido con luz aquí en el templo. No sé si ustedes se han dado cuenta. Generalmente uno llega y no se percata de algunos detalles, pero pueden mirar a sus costados, los focos, las luces. ¿Se parecen? ¿O las limpiaron bien limpiaditas? No, en realidad damos gracias al Señor que nos permitió cambiar la iluminación que ya tenía muchísimos años, y nuestro administrador que tenemos, nuestro superadministrador, nuestro hermano Víctor, estuvo guiando esta tarea hermosa casi toda la semana, y nuestro hermano Julio Rodríguez, el que acaba de orar, él se encargó la parte eléctrica de hacerla. Así que damos gracias a Dios porque así también podemos leer la palabra bien, los que tenemos mala vista sobre todo, nos ayuda tremendamente y también ayuda mucho para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que mucha gente es el triple o más de lo que en este momento estamos acá, también pueda tener una imagen nítida, clara, así como el sonido que está nuestro hermano Cristian Camayo, que me está diciendo que me acerque más al micrófono. También es importante que se vea y se escuche bien, porque siempre decimos esto es para gloria de Dios y siempre debe ser lo mejor, no como por el lado contrario decir, no, pues si es para el Señor, como que en realidad no importa, en realidad sí importa, porque creemos que el Señor se merece lo mejor. Y si Dios nos provee, es justamente con esa finalidad. Así que damos gracias al Señor por este hermoso trabajo que de una u otra forma también es para nuestro bien. Estamos en la serie de sermones del libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es fascinante, es una historia realmente hermosa. Yo les voy a compartir en la tarde para que vean es la lectura textual del libro de los Hechos, pero con imágenes de película. Entonces así uno, no solo los que tenemos memoria visual, nos ayuda mucho porque no solamente escuchamos, que es un gran porcentaje que entendemos, pero cuando escuchamos y vemos, el nivel de comprensión es muchísimo mayor. Entonces lo vamos a compartir para que a lo mejor no la vean todo inmediatamente, porque la película hecha con el texto, es un trabajo muy minucioso, dura más de 3 horas. Pero incluso abajo a la derecha ustedes van a ver el nombre del capítulo y el versículo. Y no se le agrega ni se le quita nada, sino que es textual. Es como que estuviéramos leyendo la Biblia, pero va siendo apoyado con
las imágenes de una película. Y es un trabajo excelente que quiero compartirlo con ustedes para que lo puedan ver capítulo tras capítulo. Vamos en el capítulo 3. Entonces lleguen hasta el capítulo 3 y la próxima semana cuando escuchen el sermón del 4, vean el 4 y así van, o antes van apoyando lo que se va entregando aquí en este púlpito. También invitarles, queridos hermanos, para que creemos no más allá de 2 viernes en adelante, vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos. Pero va a ser un estudio bíblico diferente, va a ser como una clase. No lo vamos a hacer con cánticos ni lo demás como un culto, sino que lo vamos a hacer como una clase. Y están todos invitados para que asistan. Van a ser los días viernes a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Y la clase dura solamente 1 hora, porque creemos que en 1 hora es suficiente para que podamos ir apoyando lo que los sermones nos van entregando, que en realidad es poco el tiempo y hay mucha información más que relevante, que es importante que conozcamos, porque mientras más conocemos de Dios y su palabra, nos va a ayudar a comprender mucho más de lo que es Dios y de lo que Él desea de cada uno de nosotros. Ese es el fin, es la palabra, de lo que vamos a hablar hoy día, el poder de la palabra y el poder de la predicación. Por lo tanto, mis queridos hermanos, queremos invitarlos. Como es un día laboral, generalmente el viernes se sale más temprano en la mayoría de los trabajos. Los profesores, por ejemplo, trabajamos solamente mediodía y es una tremenda ventaja el poder venir. Va a ser de 7 a 8 de la tarde y queremos también, para los que vienen del trabajo, ofrecerle un cafecito con algunas galletitas para que así no tengan que ir a la casa a tomar once y venir para acá, o estén a lo mejor durante toda la tarde sin servirse algo. Creemos que eso es un buen aliado para que así compartamos la palabra. Va a ser un estudio interactivo. La idea es que quien haga el estudio hable menos que los que están ahí. Vamos a entregar el material también de manera anticipada para que así cuando lleguen acá puedan también participar, por supuesto voluntariamente. Hay otros materiales de apoyo que también queremos entregar a los que vengan presencialmente, pero eso lo vamos a explicar ya con mayores detalles cuando iniciemos. Creemos no más allá de 2 viernes, pero lo vamos a estar informando a través del WhatsApp o a través de las diferentes plataformas para que así estén preparados los días viernes de 7 a 8 de la tarde y después de 8 en adelante alguien le puso el ministerio de pádel, pero no es un ministerio, es el club de pádel de la iglesia. Tiene otra actividad que también es relevante, de las 8 en adelante. Si alguien se interesa, también están abiertas las puertas para la inscripción. Ahí Felipe es el presidente del club y ya somos como cerca de 12 que estamos inscritos y que estamos participando. Pero lo vamos a explicar después con mayores detalles. Decir que también, queridos hermanos, que a esta hora está siendo el funeral de nuestro querido hermano Melquisedec López. Quizás las personas nuevas no lo conozcan, pero es un hermano, era presbítero de la iglesia de Talca, era un coronel de gendarmería, muy respetado. De hecho, anoche llegaron altas autoridades de gendarmería y desde su perspectiva dieron un testimonio muy, muy lindo acerca de su vida, de su carácter, de su forma de ser. Él tuvo un cáncer lamentablemente muy rápido. De hecho, nosotros el domingo pasado íbamos intenciones de ir a verlo, pero en la semana falleció y era hijo de nuestra hermana Anita Gaete. Creo que ahí la conocen casi todos. Nuestra hermana Anita Gaete tiene 96 o 98 años, una hermana muy activa dentro de la iglesia, es diaconisa, presidenta de la Sociedad Femenina, campamentista número 1, y
corrió también, aunque ustedes no lo crean, en la maratón que se hizo en el último campamento y que ganó nuestro hermano Alfredo Cordero. Nuestra hermana con 90 y tantos años, digamos, no corrió, pero sí caminó con su bastón el recorrido que había que hacer y fue un ejemplo, y es un ejemplo, y ella ha perdido ya 4 hijos varones, de sus 12 hijos creo que tú. Bueno, anoche viajamos nosotros con Sonia en representación de la iglesia, porque también aquí nuestro hermano, nos vemos a nuestro hermano que es encargado de transmisión y también del grupo de alabanza que participa, que es nuestro hermano Alejandro. Es sobrino de nuestro hermano Melquisedec y bisnieto de nuestra hermana Anita Gaete. Entonces, por eso creo que las condolencias para él, para Alejandro, que repito está en Talca en este momento junto a la familia, y que, bueno, fue una partida inesperada, aunque tenía cáncer ya hacía varios años, pero al parecer estaba todo controlado, pero bueno, el Señor quiso otra cosa, pero dejó un lindo testimonio. Va a quedar un vacío grande ahí en la iglesia, pero bueno, el Señor es sabio y va a suplir esa necesidad que va a haber ahí. Es por eso entonces que también nuestro saludo a la distancia y recuerdo, porque son hermanos que dieron mucho. De hecho, él estaba inscrito para venir en el presbiterio semanas atrás acá, pero era el delegado de su iglesia. Pero lamentablemente no se sentía bien, a última hora declinó venir, pero él estuvo muchas veces acá. Y bueno, nuestros lindos recuerdos para él y orar por su familia para que el Señor le dé la paz a sus 2 hijas, a su esposa, a sus nietos, y también tenía un bisnieto. Bueno, pero vamos a la palabra. Este sermón del capítulo 3 del libro de los Hechos, que les invito para que ustedes también en este video que les vamos a presentar también lo puedan ver y lo puedan escuchar. Está en la versión NBI, que es una versión con un castellano un poco más sencillo del que comúnmente nosotros hablamos. Este sermón lo hemos dividido en 2 partes. El primero, el poder de Dios. Y el segundo, el poder de la palabra. Y ya leíamos en la lectura de los 26 versículos que tiene este capítulo 3, esta aventura fascinante de los discípulos, de los apóstoles, en compartir la palabra. Decíamos en los últimos sermones, no nos quedemos en Lucas. Después de Lucas, pasemos a Hechos. Y es un juego de palabras, porque el mismo autor de Lucas es el mismo autor de los Hechos. Y lo que Dios quiere es que no nos quedemos sencillamente en la idea de conocer la vida de Jesús, su ministerio, su pasión, su muerte, su resurrección, sino que qué es lo que viene después. Y generalmente en Semana Santa recordamos todos esos hechos, pero nos olvidamos después de lo que continúa. Y Lucas continúa en el libro de los Hechos. De hecho, hoy es domingo, es Día del Señor. Hoy día recordamos el día de la resurrección del Señor. Usted dirá, pero eso es Semana Santa. Bueno, eso es un recordatorio, porque cada domingo Juan dice es el día del Señor. Y el motivo por el cual es el día del Señor no es una frase grandilocuente, una frase hermosa, una frase cliché, sino que Juan lo describe así en honor a que ese día resucitó Jesús, un día como hoy. Y un día como hoy, día domingo, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia, del Nuevo Testamento, comenzó a reunirse.
Por lo tanto, es por esa la razón de que no guardamos el sábado, porque el sábado es el recuerdo de los judíos, de la creación, del mundo. Pero después los cristianos, y está la historia basada en ello, comenzaron a identificar el domingo como el día del Señor, por el motivo que ya le he dicho. Y en este capítulo 3 comienza con una historia fascinante. El Señor sanando a un cojo. Y mientras preparaba este sermón me acordaba, tuve un amigo, quizás nuestro hermano José Molina lo puede ubicar, se llamaba Juan Freddy Montenegro Tapia. Él era contador, digo porque falleció hace como cerca de 10 años ya, pero él tenía un problema en sus piernas. Había nacido con ese problema y cojeaba notoriamente. Y era muy fanático en el fútbol. Fundamos nosotros el famoso club de Star Black, la Estrella Negra. Era un club, por supuesto, de barrio nomás, que lo conocíamos los que vivíamos ahí, no, nadie más lo conocía. Y él era como el socio fundador. Pero una de las cosas que a mí me impresionó es que hubo tiempos acá, especialmente, bueno, en Chile y particularmente en Chillán, cuando aparecieron varias personajes importantes a nivel nacional y otros a nivel mundial, que empezaron a recorrer nuestro país con el eslogan de sanar a los enfermos. Yo no sé si uno primero, otro después, pero yo me acuerdo, ustedes, los que tenemos más de 25, nos acordaremos de Yamilet. ¿Se acuerdan de Yamilet? Bueno, los que son más jóvenes no se acuerdan. Pero Yamilet era una jovencita, una niñita de la región metropolitana. Era una de las zonas aledañas allá a Santiago. Y ella supuestamente era una niña que sanaba enfermos. Y era una niña milagrosa. Así la publicitaban. Y recorría el país y la gente la seguía, pero por miles. Y me acuerdo que ella llegó un día, hace muchos años atrás, aquí a Chillán. Y Chillán se revolucionó. Y tanto el estadio municipal en ese tiempo, que era el estadio municipal, era diferente al que está ahora, y la media luna que estaba al ladito, hizo allí estas sanidades. Ella no era cristiana, no predicaba el evangelio, nada, sino que ella sanaba enfermos. Y se ubicaba en un lugar y la fila, pero era interminable, de personas que pasaban uno a uno y ella le hacía algo ahí y supuestamente la sanaba. Yamilet. Y me acuerdo que él me dijo, ¿tú me acompañarías a ver a Yamilet? Bueno, le dije, yo te acompaño. Éramos jovencitos los dos, ¿no? Casi niños, diríamos. Y fuimos. Más bien por él, más que por mí. Y pasó ahí, Yamilet le dijo algunas cosas, no sé qué le dijo. Y él estaba muy ilusionado porque su deseo mayor era poder caminar bien. Caminaba, pero con muchas dificultades. Y su gran pasión era el fútbol y lamentablemente no podía jugar. Jugaba al arco, pero en realidad no tenía la movilidad de sus piernas como para poder jugar bien. Y no pasó nada. No pasó nada. Bueno, fue una época donde... Y eso habla también de la necesidad de la gente. La necesidad de la búsqueda de algo o de alguien que pueda llenar un vacío en su vida, que pueda calmar sus dolores, sus dolencias, sus enfermedades. Y en realidad la gente iba sin saber si la niñita creía en Dios o no creía en Dios, si lo hacía en el nombre de Dios o lo hacía en nombre de otra persona.
En realidad, esos detalles quedan en segundo plano porque en realidad eran miles las personas que lo seguían a través del país y venía gente incluso de otros países a visitarla. Ahí está, y ahí quedó mi amigo con la frustración de no poder ser sanado. Yo no sé si antes o después también hubo otro evento con Gigi Ávila. Quizás algunos también han escuchado de Gigi Ávila, que tenía el plus de que él era un predicador. Yamilet era una niña que no predicaba y no lo hacía supuestamente en el nombre de Dios. Pero Gigi Ávila también él venía predicando el Evangelio, pero tenía el plus, el gran plus de que era un sanador, ¿no? Y que obraba milagros. Y así como Yamilet, Gigi Ávila también llenaba estadios y llenaba cualquier lugar donde él llegaba. Y una vez más, este amigo me dijo si lo podía acompañar. Y ahí fuimos otra vez. Y ahí volvió él otra vez con la frustración de, en realidad, él falleció con su problema de cojera que tenía. Él, de una u otra forma, su gran deseo, y yo me pongo en el lugar de él, es haber sido sanado y haber podido desarrollar quizás otras actividades, sobre todo deportivas, que le gustaban mucho, pero no lo podía hacer. Y aquí vemos una imagen de una persona con también problemas deficitarios en cuanto a su motricidad. Y aquí vemos también a los apóstoles y a los discípulos en este capítulo 3 del libro de los Hechos. Vemos a un Pedro, vemos a un Juan. Y vemos también algo bien puntual. Ellos seguían todavía observando algunas costumbres que eran propias de los judíos. Y sobre todo los primeros capítulos los vamos a ver a ellos. Después los vemos, pero el caso de Pablo o el caso de otros apóstoles, lo vemos que ellos iban al templo el día sábado, donde se reunían los judíos, pero no iban a observar las costumbres o las tradiciones propias de ellos, sino que iban a decirle hermanos judíos, hermanos hebreos, todo el ritual que ustedes hacen, todo el ceremonial que ustedes hacen, apuntaban o apuntan a aquel que ya vino, que es Jesús. Ese era el mensaje, en realidad, que ellos tenían que entregar. Pero vemos aquí, en primer lugar, a Juan y a Pedro, sobre todo Pedro, que le costó mucho entender, hasta cuando, vamos a ver más adelante, hasta que el Señor le hizo hacer algo que para él era indebido, pero entendió, o fue entendiendo a poco. Hoy día ningún cristiano que lee Gálatas o que lee Hebreos podría, y aunque haya, personas que todavía siguen mezclando el cristianismo con las prácticas del judaísmo. En el sentido de guardar ciertas costumbres o hacer ciertas tradiciones, y lo que no entendían es que eso apuntaba a Cristo, y el libro de Hebreos sobre todo lo explica de manera fantástica. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que se presente como lo hacía cada año, para ofrecer sacrificios primero por sí mismo y después por todo el pueblo, para el perdón de los pecados, porque Cristo ya lo cumplió en nosotros. No solamente fue el sumo sacerdote a quien representaba, sino que también representaba al Cordero que era ofrecido como ofrenda para la limpieza de los pecados. Y lo que más enfatiza aquí el escritor de Hebreos es que esto Él lo hizo, Jesús, una sola vez y para siempre. Y en contraste con lo que lo hacía el sumo sacerdote, que tenía que hacerlo todos los años. Y lo otro, tenía que primero expiar sus pecados, hacer una ofrenda por sus pecados y después por lo del pueblo. Jesús no necesitó expiar sus pecados porque
ya Él es santo. Él nació santo y es santo. Pero aquí vemos en el cojo de esta, el término cojo suena como despectiva, pero yo me limito a lo que dice la Biblia. Hoy día diríamos el minusválido o el que tiene problemas en sus piernas. Pero en realidad la Biblia habla de esta persona y lo muestra de manera vívida y que de una de otra forma ese cojo representa a ese pecador perdido. Porque de una u otra forma está allí implícito el poder de Dios al obrar de esa manera tan portentosa y sorprendente y maravillosa en este hombre. Pero este cojo representa la vívida ilustración de un pecador que está perdido. Nació cojo. Nosotros nacemos pecadores. No podía andar. La Biblia nos dice que nosotros no podemos andar porque estamos muertos y nacemos muertos en delitos y pecados. A mí me dio mucha pena, con Sonia veníamos conversando, después a la vuelta nos dio mucha pena. Sus dos hijas asistían a otra iglesia y su pastor vino a predicar. Y eso molestó tanto a uno de los hermanos que el hermano pasó y le dijo, mi hermano era un pecador. Porque en ciertas teologías, en ciertas doctrinas, muestran al hombre bueno. Prácticamente el entorno es el que... Y eso es sociología. Pero no es teología. Muestran que el hombre nace bueno, pero el entorno lo distorsiona y lo convierte en pecador. Y muchas de esas teologías están en la gran mayoría de las iglesias. Y nos da pena escuchar, este era un hombre bueno, este era el mejor de los hombres. Tampoco estamos diciendo que este era el peor de los hombres, pero el hermano que salió adelante muy ofuscado dijo, mi hermano era un hombre malo, mi hermano era un hombre pecador. Y todos lo miraron con cara como diciendo, pero qué, porque siempre dicen, y lo dijeron ahí también, todos los muertos son buenos. Todos los muertos son buenos. Y él dijo, mi hermano era un hombre pecador, un hombre malo. Si no hubiese sido por el Señor, que lo cambió y lo transformó, hubiese seguido siendo el hombre más malo del mundo. Entonces, lo mostraban ahí. Y la teología de la prosperidad, de la mano, como un hombre que nació bueno y que el mundo finalmente lo distorsionó. Pero aquí la Biblia nos dice que nacemos pecadores, es más, estamos muertos en delitos y pecados, estamos muertos. Por lo tanto, la ilustración del cojo, en que nació cojo y tal como nosotros nacemos pecadores, el cojo no podía andar y ningún pecador puede andar si no es por Dios. Ningún pecador puede llegar a Dios si no es el Señor que lo llame. Porque lo hemos dicho muchas veces, un hombre muerto no puede tomar decisiones. No podía andar. Estaba fuera del templo. Esa es otra figura importante. Estaba a las afueras, no dentro del templo. Porque en la cultura judía, no en el sentir de Dios, este hombre era un hombre pecador y que lo que le estaba pasando era porque era pecador y que por lo tal no merecía entrar al templo y estar ahí adorando a Dios. Y por eso estaba afuera. Ese es algo que muchas veces en el contexto cultural o histórico no lo entendemos o lo miramos como algo sin mayor importancia. Nos centramos generalmente en que el Señor sanó al cojo. Y es verdad, es lo más importante. Pero también debemos decir por qué el cojo estaba afuera y no dentro del templo. ¿Ah?
porque los pecadores estaban fuera del templo. Él mendigaba. Y de una u otra forma, nosotros sin Cristo somos como mendigos. Y es por eso que la ilustración al principio de esa necesidad de la gente de buscar a alguien. Después apareció otro iluminado que venía del sector del Belloto, Quilpué, la quinta región, que también recorrió y miles de personas le seguían. Él veía a la Virgen y conversaba con la Virgen. Y después se descubrió que todo era una farsa. Él mismo lo dijo. Ahora no era hombre, sino que se cambió, ahora es mujer. Un sinfín de cosas. Pero la gente lo seguía por miles. Al cerro, allí en la quinta región, donde él supuestamente veía a la Virgen y conversaba, miles de personas estaban allí y muchos allí contagiados por la emoción, hasta veían a la Virgen y que conversaba con él y le decía cosas y él se las transmitía a la gente. Pero ¿a qué es lo que voy yo? La necesidad de la gente de encontrar algo que llene su vida, que llene ese vacío que hay en su corazón. Eso es digno de considerar. Y también para nosotros como creyentes, que Cristo al llegar a nuestra vida ha llenado ese vacío y que también tenemos como iglesia la misión y el objetivo de compartir esta verdad con otros que están allí con sus vidas vacías y que buscan en una y otra cosa llenarla y no encuentran. Este cojo estaba perdido, no podía caminar, estaba fuera del templo, mendigaba. Y Pedro realizó este milagro, no solamente para aliviar la invalidez del hombre, sino que también para salvar su alma, que es lo que más le interesaba. Cuando Jesús obró milagros, aquí, y lo vemos nosotros en los evangelios, siempre priorizó el alma de la gente. Cuando sanó y salvó al minusválido que lo bajaron, ¿se acuerdan? Del techo, una casa con cuerdas y todo. ¿Qué le dijo primero? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque para él la prioridad era esa. No sacaba nada con sanar a todos los enfermos. Y hoy día, sanar a todos los enfermos, si su alma está perdida y será condenada después al morir. Pedro realizó este milagro. Más bien Dios a través de Pedro lo hizo para también salvar su alma. Y también para probar a los judíos que el Espíritu Santo había venido con las bendiciones prometidas. Que Dios a través del Espíritu Santo iluminó allí a los apóstoles para que entendieran esto que si no fuera por la luz que nos da el Evangelio y el Espíritu Santo, nosotros racionalmente no lo entenderíamos o lo entenderíamos de otra manera. En Isaías 35:6 promete a los judíos que Israel disfrutaría de tales milagros cuando recibieran a su Mesías, aunque ellos no lo reconocían como su Mesías, la mayoría. Pero también la conducta del hombre después del milagro, la imagen vívida de un cojo que gran parte de su vida había estado casi, no podía caminar, botado casi en el suelo. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo reaccionó él cuando fue sanado por el Señor? Lo leíamos. Él saltaba de contento, corría y seguía a los apóstoles, los escuchaba. Yo me imagino el corazón y la alegría desbordante de ese hombre, que lo que más deseaba era poder caminar y ahora lo podía hacer y podía saltar, podía correr. En esa película se le ve saltando y corriendo los escalones, cosa que él quizás nunca se imaginó que podría vivirlo. Pero también muestra
la reacción que debiera ser en cada uno de nosotros al sentirnos perdonados por el Señor. Porque el milagro más grande que el Señor hace hoy en nuestras vidas es de convertirnos de un vil pecador a un hijo de Dios. Y creo que esa es una tremenda bendición. Y creo que ese es el milagro más grande de haber estado muerto en delito y pecado y ahora habernos dado vida a través de Jesús y haber puesto la fe para creer en Él y el poder hacer obras, pero las que Él preparó para que nosotros hiciéramos. Por lo tanto, este hombre le alabó, este hombre glorificó el nombre de Dios, este hombre tuvo comunión con los apóstoles, porque él no se volvió a la casa. En una ocasión Jesús le dijo: vete a tu casa y cuéntale a los tuyos, porque también deseaba el testimonio. Pero este hombre, en vez de salir corriendo para la casa, para su barrio y contarle y mostrarse ante todo, entró en el templo. Y esto también parece algo muy secundario, parece algo sin mayor importancia, pero para un hombre que creía en Dios, para un hombre que estaba agradecido a Dios, para un hombre que toda su vida había sido impedido de poder entrar al templo y adorar el nombre de Dios, ahora el poder hacerlo era también una bendición, y alabar el nombre y tener comunión con los siervos de Dios, porque no se despegó de ellos, no sé por cuánto tiempo, pero ahora su andar era nuevo. Su andar era diferente. Seguramente se arrastraba o lo dejaban allí algunos familiares o amigos para que fuera del templo botado en el suelo, mendigara. Pero ahora le vemos un hombre diferente. Y no huyó de la persecución, porque el contexto allí histórico nos mostraba que los discípulos comenzaron a ser perseguidos, encarcelados, golpeados. Este hombre quizás pudo haber pensado: me voy calladito para mi casa y feliz disfruto de mi familia. Pero él en su corazón tenía una gratitud enorme. Era tal su testimonio que los oficiales ahí no tenían explicación para lo que había ocurrido. Era inexplicable para esta gente. No para Pedro, no para Juan, no para los seguidores del Señor, que habían visto innumerables ocasiones el poder de Dios. No fue el poder de Pedro, no fue el poder de Juan, no fue el poder de los apóstoles. Fue el poder de Dios obrando y siendo ellos meros instrumentos. El poder de Dios manifestado allí en el inicio de esta etapa oficial de la iglesia, porque hemos dicho otras veces que la iglesia en sí nació en el huerto del Edén, después cuando el Señor en el pacto de gracia que hizo comenzó de una otra forma a través del pueblo de Israel, sus seguidores, a adorarle. El pacto que había hecho con Abraham no era pensado solamente en Israel, sino que era pensado entre judíos y gentiles. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Estamos incluidos también dentro de ese pacto. El poder de Dios. Pero veamos ahora la segunda parte de este sermón, que es el poder de la predicación. El poder de la palabra. En otra ocasión les contaba, escuché una hermosa ilustración de Sproul, un gran teólogo que murió hace algunos años. Y él en uno de los sermones decía que no lograba entender cómo Dios, de una u otra manera, pudiendo solo Él obrar para salvación de nosotros, dio el privilegio al ser humano, a los creyentes, para que también participaran en esta modalidad de salvación. Si uno lo escucha así, hasta ese momento pudiera malinterpretar
y pensar de que el hombre también tiene parte en la salvación y algo tiene que hacer para salvarse. Y que por lo tanto la salvación sería compartida. Dios pone su parte y nosotros ponemos nuestra parte. Pero no es así. Lo que él quiso decir, de que Dios, teniendo el poder como para poder transformar a un perdido pecador en un hijo de Dios, solamente por un acto de fe y sin ningún intermediario, dejó a lo que Pablo llama la locura de la predicación, la locura de la palabra. Y locura no porque él considerara que era una locura, sino porque la gente que no entendía, que no comprendía, consideraba que eso era una locura, que era un loco aquel que era capaz de hablar y predicar acerca de Dios y su palabra. Y la locura de la predicación, Dios la ha dejado para que la gente conozca el Evangelio, pudiendo Dios haberlo hecho de diferentes maneras, y lo hace de diferentes maneras a través de la naturaleza y de diferentes formas como Él allí se muestra. Pero aquí vemos que Pedro usó esta curación como una oportunidad para presentar a Cristo y ofrecer perdón a la nación. Dios, a través de Pedro, consideró que era muy pobre de que solamente, aunque para el cojo era su vida, él consideraba que era muy pobre o insuficiente sanar solamente al cojo. Y allí aprovechó la oportunidad a través de ese milagro, como medio, no como fin, como medio para llegar al fin, el propósito, que era predicar al Cristo que había resucitado y que había ascendido, como lo vimos en 2 sermones atrás. Y por eso él se dirige diciendo, varones israelitas, dirigiéndose principalmente a ellos, les predicó de Cristo. Y valientemente este Pedro, que había negado al Señor 3 veces hacía muy poco tiempo, ahora Dios le permitió tener la valentía de acusar a los dirigentes judíos de haber negado a su Mesías, al que supuestamente ellos esperaban y deseaban. Lo habían despreciado, lo habían negado. Sin embargo, este Pedro, que había confesado su pecado y había arreglado sus cuentas con el Señor, no había olvidado que había fracasado también. Porque cuando él le negó con imprecaciones 3 veces, había fracasado. Pero él dice que lloró, Lucas lo describe, que Pedro lloró amargamente y después tuvo la ocasión de encontrarse con el Señor. Y sin lugar a dudas que allí él se sintió perdonado por el Señor y su vida cambió. Pero del versículo 17 que acabamos de leer de Hechos, capítulo 3, que lo quiero leer, es muy importante. Él dice, Pedro dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí está acusando no solamente a los judíos que estaban allí, sino que también a sus gobernantes. Por eso es de mucha importancia, porque Pedro afirmó que la ignorancia de Israel le hizo cometer este crimen terrible de haber crucificado a su Mesías, de haber crucificado a su Señor, de haber crucificado a su Maestro. Pero también le hace ver que la ignorancia no es excusa, pero sí afecta la pena que se impone. Aunque entendemos que estaba dentro de todos los propósitos de Dios, nosotros quizás lo entendemos de manera macro, así de manera general. Todo lo que ocurre, todo lo que ocurrió y todo lo que ocurrirá
está dentro de la soberanía de Dios. Dios permitió esto y Él lo hizo así. De la ignorancia de este pueblo también llegó el perdón para los gentiles. Por eso es que Jesús oró, Padre, allí en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí, ¿qué es lo que no sabían que estaban haciendo? Que estaban crucificando nada más y nada menos que al Mesías, el cual ellos esperaban con ansias. Dios ahora, a través de la venida de Jesús, estaba dando la oportunidad para que los judíos creyeran en Jesucristo. Pero Pedro prometió en los versículos siguientes que si la nación se arrepentía y creía en el Señor Jesucristo, sus pecados les serían perdonados. Y es también el mensaje que hoy nos entrega a nosotros y a todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Si nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él iba a enviar tiempos de refrigerio, tiempos de gracia, donde Cristo, a través de Cristo, nuestros pecados serían perdonados. Hoy, como en los tiempos en el cual nos centramos en el libro de los Hechos, el Señor llama a arrepentirse y a pedir perdón. Juan lo insiste, si hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre. Y nos llama hijitos, y nos llama al arrepentimiento. Bueno, estos tiempos estaban descritos, estos tiempos estaban profetizados en el Antiguo Testamento a través de los profetas Jeremías, Miqueas, Isaías, entre otros muchos más. Por lo tanto, el que ahora Pedro llama al arrepentimiento es porque de una u otra forma los tiempos de gracia que hasta el día de hoy permanecen nos están llamando, ¿no es cierto?, a buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Pero Pedro no describe aquí la salvación individual. Él no está hablando primero a las personas en particular, sino aquí está hablando a la nación, al pueblo de Israel. Y aquí hay otra visión distorsionada también de la teología, de que algunos creen de que Israel se va a salvar a como dé lugar. Y no. Se van a salvar aquellos que se arrepientan de sus pecados y aquellos judíos que realmente crean en el Señor Jesucristo. No podemos pensar, y sería totalmente opuesto a las Escrituras, que un judío por ser judío se va a salvar. Bueno, el Señor así lo refrendó cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, y es por eso que llamó tan fuertemente a los fariseos, a los saduceos, que eran los dirigentes del pueblo de Israel, los dirigentes religiosos, que tenían que ellos arrepentirse. Porque el pueblo judío creía que por ser pueblo judío no necesitaban arrepentirse. Que cuando hablaba de pecadores se referían a los no judíos. Y Pablo después lo aclara y lo explicita mucho más a través de sus cartas. Por lo tanto, primero Pedro se dirige a Israel como nación, pero también después habla en particular de que cada uno de ellos, no como nación, sino que cada uno de ellos tenía que arrepentirse de sus pecados y buscar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, el programa de Dios aquí primero en el Antiguo Testamento es bendecir a los gentiles mediante el Israel que supuestamente iba a ser restaurado. Y Pedro y los demás apóstoles judíos lo sabían. Y se dieron cuenta de que Dios prometió bendecir también a los gentiles, con los cuales también formaría la iglesia. Cosa que no lograron entender al comienzo.
de que cuando habla del pueblo de Dios, se está refiriendo siempre en la perspectiva eterna de Dios a todos los creyentes, sean gentiles o judíos. Los judíos creían que cuando se refería al pueblo de Dios, se refería en forma exclusiva a Israel. Pero cuando cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, entre otras cosas, llamados para anunciar, es un cántico hermoso, pero está basado en lo que Pedro dice en la Escritura. Cuando dice somos el pueblo de Dios, no se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a los creyentes, sean o no judíos. Quizá los judíos tuvieron la prioridad o el privilegio porque ellos allí escucharon y tuvieron la ley y la palabra de Dios más cercana que los gentiles. Es como que en el seno de una familia cristiana, un hijo tiene mayores prioridades de conocer la palabra de Dios y a Cristo que un hijo en una familia no cristiana o no creyente. Pero ambos, hijos, en su tiempo tendrán que arrepentirse y creer en Cristo para que sus pecados sean perdonados. Es por eso que los apóstoles no pudieron comprender por qué Pablo se marchó, en cierta forma, en el foco que tenían primero los apóstoles, que eran los judíos. Porque Pedro aquí está predicando a los judíos. Pero al principio no entendieron, pero con el tiempo sí, de que Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo para que él fuera el apóstol, pero de los gentiles. Y los discípulos al principio no lo entendieron. No se dieron cuenta entonces que del programa, este programa del misterio de Dios, revelado a través de Pablo, de que también los gentiles podían alcanzar la salvación en Cristo. Y este programa, este plan, fue un misterio oculto en el Antiguo Testamento, pero fue revelado a través del Nuevo Testamento y especialmente a través de Pablo, que en Efesios, sobre todo capítulo 3, lo describe de una forma extraordinaria. Cuando la nación de Israel mata a Esteban, el diácono, y que lo vamos a ver a su debido momento, cometió un pecado casi imperdonable, porque cometió un pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo respondió la nación a la invitación que Dios le estaba haciendo a través de Pedro, de Juan, etcétera, etcétera? Mucha gente creyó. Miles de personas creyeron. Miles de personas comenzaron a seguirle y conformar esta iglesia de creyentes, de cristianos. Muchos creyentes, muchos judíos fueron salvados. Pero los gobernantes hicieron arrestar a los apóstoles. ¿Razón? Porque no creyeron. Los saduceos eran un grupo religioso judío que no creían en los milagros, no creían en la resurrección, no creían en una serie de hechos que Jesús hizo. Y sobre todo, los saduceos no creían en la resurrección de nadie. Y como escuchaban a los apóstoles, como escuchaban a los cristianos que Cristo había resucitado, de hecho Él se presentó por lo menos 10 veces, lo veíamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, por lo menos 10 veces se presentó con pruebas indubitables, o sea que no merecían ninguna duda, no creían en la resurrección. Y rechazaron el mensaje de Pedro. Y es una cosa importante. Alguien dijo por ahí, a los saduceos y a los fariseos les faltó hermenéutica. ¿Por qué hermenéutica? Porque ellos tomaban textos aislados, pero sin su contexto. Y el contexto muchas veces dice totalmente lo que alguien quiere malintencionadamente aseverar a través de un texto.
pero sin su contexto. Y entonces los saduceos rechazaron el mensaje de Pedro. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pedro se centraba principalmente en el Cristo resucitado y ellos no creían en la resurrección. Por otra parte, el grupo mayoritario, que eran fariseos, principalmente dentro de Israel habían dos grupos religiosos mayoritarios, los fariseos y los saduceos. La gran mayoría y todos los dirigentes no creyeron en el Señor. Pero los saduceos no creían en Jesús, y mucho menos con la prueba o las pruebas indubitables, sin duda y sin lugar a dudas, que era la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Pero los fariseos detestaban a Jesús porque los había condenado. Y comenzó la persecución que Cristo prometió a los apóstoles. Y comenzó allí las persecuciones contra los primeros cristianos, como lo veremos en el siguiente sermón. Como conclusión, queridos hermanos, porque uno podría hablar mucho de esto y por eso que vimos la necesidad de hacer estudios bíblicos de estos mismos capítulos, pero ya en otra perspectiva, en otra profundidad, que la que muchas veces no le podemos dar en los sermones o en el tiempo que quisiéramos. Como conclusión a este tercer sermón, a este capítulo 3 que hemos estado exhortando, en esta forma suprema de dar limosna, Pedro y Juan dispensan el propio don de Dios. ¿Qué mejor limosna le podían dar a ese cojo? ¿Unas monedas? A lo mejor lo hubiese puesto contento. Pero le entregaron misericordia. No su misericordia, sino que la misericordia de Dios. Y eso para el cojo fue algo extraordinario. Que saltaba de alegría, gritaba de alegría, alababa al Señor, corría, saltaba. Y estando presente por medio de su Espíritu, en su santo nombre, el Cristo exaltado hace que el cojo se ponga de pie y salte de alegría. Nunca perdamos de vista la perspectiva, que es el Señor que obró milagrosamente a través de Pedro. No es Pedro el que en sí tenía poder como para hacerlo. Si perdemos esa mirada, no le vamos a dar la gloria al Señor como la merece. Por lo tanto, esto nos debería estremecer, esto nos debería alegrar tremendamente cuando oigamos a la gente usar el nombre de Jesús para bendecir y no para maldecir. Cuando decimos que el Señor te bendiga, pensemos en lo tremendo y grandioso que es esa frase y no meramente una frase cliché o una frase que repetimos una y otra vez, sino que le encontremos el sentido, lo que significa pedir que el Señor pueda bendecirte y compartir su gracia y su misericordia como la hizo con este cojo. Por lo tanto, también podemos rescatar, queridos hermanos, de este capítulo 3, de este sermón, no solamente que nos estremezcamos ante tan sorprendente y maravillosa escena o cuadro vívido ahí que nos muestra este capítulo 3. Que usemos el nombre del Señor, realmente no usar el nombre del Señor en vano, no por cualquier cosa, sino que realmente también sintiéndolo y creyéndolo. Por eso, queridos hermanos, clamemos a Él también en todas nuestras necesidades. Este cojo clamaba y pedía por su necesidad, en este caso principal, de cojera. Pero lo que no entendía es que también su alma necesitaba ser sanada. Y el Señor le sanó en su alma y también en su cojera. Y qué importante
el gozo y la alegría. Por eso también, como hoy es el día del Señor y como cada domingo recordamos que el Señor ha resucitado, y no solamente domingo pasado, cuando en casi todas las iglesias se celebraba el culto de resurrección, se alegraban y se gozaban del Señor, sino que cada domingo debe ser un culto de resurrección. Por eso el culto de adoración es el culto más importante que la iglesia cristiana hace al Señor en el día del Señor, en el día que recordamos su resurrección. Por eso este pasaje de la Escritura nos llama a adorar al Señor con alegría, independiente de los problemas, de las enfermedades y dificultades que padezcamos. Independiente de eso. No podemos poner al Señor o tener al Señor sujeto a nuestras emociones. Un día bien, un día mal, un día estoy contento, un día estoy triste. No podemos estar con el Señor, ¿no es cierto?, en estos vaivenes, sino que realmente el Señor está por sobre todas las situaciones que a diario vivimos, que naturalmente son cosas buenas, cosas malas, cosas regulares, cosas que nos alegran, cosas que nos ponen tristes, pero por sobre todas las cosas, el Señor debe ser glorificado con todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Por eso los que jugamos pádel decimos que también debe ser eso para gloria de Dios, que nos una, que nos alegremos, que también transmitamos un mensaje a quienes puedan estar a nuestro alrededor. Y Pedro aquí le muestra a la multitud en el templo que todos los profetas apuntaban a Cristo. Y esa es una cosa importantísima. Cuando leamos de José y la historia de José, el que fue vendido por sus hermanos, el que fue llevado a Egipto, el que sufrió en otra cosa, no terminemos por favor diciendo, hermanos, tenemos que ser como José. Porque aquí Pedro otra vez nos lo recuerda. Toda la Escritura, como un día hicimos un programa del Génesis al Apocalipsis, hablan de Jesús. Y todas las figuras y todos los personajes que vemos allí apuntan a Jesús. Por lo tanto, a Él es el que debemos imitar y seguir. ¿Se fijan cómo las teologías de muchas iglesias de repente van en el sentido humanista? Y cómo la teología bíblica y reformada siempre nos va a conducir a Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de José, también allí José es un tipo de Cristo. Es una figura que representa a Cristo. ¿Por qué? Porque él sufrió como Cristo. Fue traicionado y vendido por sus hermanos como Cristo. Y fue exaltado al final como Cristo. Por mencionar algo a la rápida. Pero Pedro aquí, el apóstol, le muestra a esa multitud que Cristo no apareció ahora, sino que todos los profetas hablaron de Él, sin saberlo muchas veces. Por eso el Señor resucitado saca a la luz nuestra culpa oculta y quita la carga que abate al pecador. Y aunque la palabra de Dios resalte su vergüenza, nuestra vergüenza, su gracia, que es un favor que no merecemos, es capaz de lavar nuestros pecados. Y el poder de Dios, y también por medio de lo que hemos llamado la locura de la predicación, como lo dice el apóstol Pablo, ha servido para que muchas almas conozcan a Cristo, para que muchas almas puedan conocer al Cristo realmente de las Escrituras, y no al Cristo humanista, mirado desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, del Evangelio de la prosperidad y todas otras doctrinas que distorsionan al Cristo que Pedro aquí predica con valentía en este capítulo 3. Señor Jesús, te rogamos que te manifiestes claramente, Señor, a través de tu palabra, a través de tu poder, como lo hiciste en este capítulo 3, y a través de, oh Dios, la predicación expresada de diferentes formas, para que tanto judíos y gentiles puedan escuchar
este mensaje maravilloso y puedan conocer a este Cristo realmente que se nos muestra en tu palabra. Gracias porque siendo pecadores nos has hecho tus hijos, no porque lo merezcamos, no porque seamos buenas personas, no porque hayamos nosotros por sí mismos habiendo tomado una decisión, sino porque, oh Dios, estando muertos en delitos y pecados, nos diste vida a través de Jesús. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es cosa nuestra, sino que fue un regalo de Dios. Y no fue por obras para que no tuviéramos tiempo después de vanagloriarnos o ufanarnos. Gracias, Padre, por esa maravillosa gracia que vemos en este maravilloso capítulo, en este sorprendente y vívido, oh Dios, capítulo donde tu poder y tu palabra sobresalen. Que esta también, oh Dios, nos ayude a poderla apreciar. Que en las dificultades, que en los problemas, oh Dios, tengamos a quien acudir y tenemos a quien acudir. Y que tu poder, oh Dios, pueda allí traspasar muchas veces nuestra incredulidad, nuestra apatía, nuestra disconformidad y pueda, oh Dios, poner el gozo y la alegría que también sintió ese cojo al saberse perdonado y al saberse sanado. Padre, que también nosotros podamos compartir estas verdades cuando este mundo tan necesitado, este mundo vacío, necesita que algo les satisfaga, podamos llevar nosotros, oh Dios, el Evangelio y a Jesucristo que pueda llenar ese vacío y satisfacer sus almas afligidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hemos aprendido bastante esta mañana, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. De otra manera, las Escrituras en 2 de Corintios 9:7 nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y nosotros, cierto, debemos también devolver parte de lo que el Señor nos ha otorgado durante este tiempo. Así que le voy a pedir a nuestros hermanos diáconos que nos ayuden a recibir las ofrendas. Voy a pedir a nuestra hermana Ruth que nos pueda dirigir una oración en gratitud a estas ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por esta mañana en la que hemos podido escuchar tu palabra, alabar tu nombre, Padre Santo, y agradecer todo lo que tú has hecho por nosotros.
En estos momentos, oh Dios, también agradecemos, Padre querido, lo que tú pones, Padre Santo, en lo material en nuestras manos y de lo cual, oh Dios, te devolvemos a ti. Te rogamos, oh Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, cada familia representada, como también tú puedas multiplicar, Padre Santo, estas ofrendas en el hogar de cada uno de nosotros. Padre bendito, te rogamos una bendición especial por nuestro hermano que administra estas ofrendas. Que tú le bendigas grandemente, Padre Santo, y que todo pueda ser multiplicado y bendecido para tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los voy a invitar a ponernos en pie. Voy a invitar al ministerio para que nos dirijan algunas alabanzas. Nos ponemos en pie, hermanos. Bueno, así como en el relato bíblico que se expuso el día de hoy, hablaba de una persona que había sido sanada. Imagínense toda la vida haber estado enfermo de algo y encontrarse con el Hijo de Dios y el Señor haberle dado una sanidad completa. Pero hay un gozo que es aún más grande que el de la sanación, que es la salvación misma por medio de Cristo. Estar toda la vida sin conocer a Dios y encontrarse con Él. No sé si usted recordará ese momento maravilloso cuando usted conoció al Señor y se dio cuenta que sus pecados habían sido perdonados. Ese momento de la vida en el que usted no conocía a Dios y en ese momento haberse encontrado con el Señor. Pasar de estar solo y pasar a estar para siempre con Él. Yo creo que ese es el motivo más grande de gozo y alegría. Y ese momento que nosotros quizás deberíamos recordar cuando nosotros reflexionamos en nuestras casas o cuando estamos en la presencia del Señor orando, cantando, escuchando su palabra, es que si nosotros de verdad recordamos ese momento glorioso, o como dice la alabanza que vamos a cantar, que se llama el gozo. ¿Qué cosas nos causan gozo en nuestra vida? ¿Qué cosas nos causan deleite? Y muchas veces este gozo, si bien es cierto, muchas veces no lo experimentamos porque a veces la aflicción y la vida pasamos momentos muy difíciles, pero aún así el gozo del Señor permanece, incluso en medio de la aflicción, porque sabemos que estas cosas difíciles que nos pasan nos acercan a la presencia del Señor. Que podamos, por medio de esta alabanza, poder reflexionar si estamos nosotros experimentando el gozo del Señor en nuestra vida, a pesar de las circunstancias difíciles. Así que bueno, vamos con el ministerio, con Nicolás ahí acompañándonos en la batería y Rodrigo en la guitarra. Nosotros quizás podemos acompañar con nuestras palmas respectivamente y cantemos al Señor con gozo y alegría este hermoso salmo y poder experimentar lo que experimentó esta persona que se encontró con el Señor.
Amén. Que ese gozo, ¿cierto?, esté siempre en nuestra boca, como decía la alabanza, y lo cantemos con la certeza de que tenemos ese gozo. Amén. Voy a invitar a nuestro pastor para que nos dirija con la bendición final y luego nuestros hermanos nos acompañan con la doxología. Oremos. Padre, ha sido bueno porque nos das tu palabra y a través de ella también muestras tu poder infinito y de misericordia. Padre, nos recuerdas cada día que tu misericordia, oh Dios, se renuevan cada mañana y que es grande tu fidelidad. Permítenos, oh Dios, creer y confiar en esta tu palabra y que esto, Señor, también pueda disipar y pueda ayudarnos, Señor, a comprender que muchas veces tenemos que padecer enfermedades, dificultades, pero estas, Señor, nos deben acercar a ti más que alejar, nos deben hacernos aferrar a ti, oh Dios, y que nuestras oraciones también sean, oh Dios, de todo nuestro corazón, por las necesidades que padecen los demás y muchas veces nosotros mismos. Por eso, Padre, que tu palabra tenga sentido en nuestro corazón, en nuestra vida, la podamos entender realmente, oh Dios, en el sentido original, pero también entendamos, Señor, lo que tú quieres, que en el día de hoy también la podamos vivir y compartir. Y ahora, Padre, que tengas misericordia de tu pueblo, nos bendigas, nos guardes, que hagas resplandecer, Señor, tu rostro sobre nosotros y tengas de nosotros misericordia, alces tu vista sobre nosotros y pongas paz.